Por último, ahorita vamos a realizar una consulta personalizada. Vamos a hacer una consulta personalizada en el backend para que aquí en las enfermedades, por ejemplo, acá en este momento me está cargando las enfermedades de todos los estudiantes, tanto de Ramiro como la de Jorge y las que existan de ahí en adelante. Entonces voy a agregar acá un pequeño filtro acá en la aplicación para que pueda filtrarse las enfermedades solamente de este estudiante. Entonces, vamos a revisar cómo se hace una consulta personalizada en el backend y luego vamos a consumir esa consulta pues en el frontend. Entonces, si venimos acá al backend, recordemos que nosotros teníamos un paquete llamado repositorio, ¿sí? Ese paquete repositorio, vamos a entrar a la consulta personalizada donde queremos hacer en esta enfermedad de estudiante. Si recordamos, ese repositorio lo que hacía era heredar de JPA Repository para poder heredar todo el CRUD que nos ofrece JPA, ¿sí? El framework la dependencia de JPA que trae el framework Spring. Entonces, en este repositorio, uno nos sirve para eso, para poder heredar un CRUD y ya tenerlo listo, preparado para ya poder usar un CRUD y poder ya trabajar con él. Pero entonces este repositorio también nos sirve para poder nosotros crear consultas personalizadas. Entonces cada vez que va creciendo el proyecto, nosotros estamos necesitando ya eso. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a necesitar una consulta personalizada que me diga, tráigame todas las enfermedades, pero solamente de este estudiante en específico. Entonces, vamos a hacer la consulta del backend aquí y luego la consumimos. Entonces, para crear una consulta personalizada, hay dos maneras de hacerlo. Vamos a crear un método llamado listar enfermedades por estudiante. A listar enfermedades por estudiante. Y como parámetro, esto devuelve una lista de tipo enfermedad de estudiante, que es la tabla a la que le queremos hacer la consulta. Ya punto útil. Y este método listar enfermedades por estudiante nos va a pedir como parámetro un ID de estudiante. Y este ID estudiante va a tener, bueno, ya le muestro el parámetro que debe tener, o la anotación que debe tener. Entonces, este es el método que vamos a usar para realizar una consulta personalizada. Entonces, creamos el método listar enfermedades por estudiante, pedimos como parámetro el ID del estudiante que queremos filtrar, ¿sí? Y este método nos va a devolver una lista de las enfermedades que tiene, ¿sí? Entonces, si tiene una, pues devolverá un registro y de ahí en adelante. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos consultas personalizadas acá en Sprint? Nosotros creamos el método primero y encima del método agregamos una anotación llamada query. Esa anotación llamada query, nosotros tenemos dos alternativas de hacer una consulta personalizada. Podemos crear una consulta personalizada de forma nativa, que acá nos ofrece. Nosotros le ponemos acá native query, le decimos que sí es una consulta nativa y como valor le decimos cuál es la consulta nativa que vamos a hacer. Entonces acá nosotros podemos hacer el CL, asterisco y de ahí en adelante toda la consulta que necesitamos hacer, lo que se necesite. Pero entonces hay otra forma de hacer consultas que es normalmente la más usada. No trata de evitarse hacer la consulta nativa, que es usar el lenguaje de Hibernate, que es HQL. ¿Sí? El lenguaje que usa Hibernate para las consultas personalizadas es el lenguaje HQL. Entonces, ese es el que vamos a hacer uso. Es parecido al SQL, solo varían en unas cosas y todos los nombres de las tablas a lo que nosotros vamos a poner en la consulta va a ser a los nombres como se llaman en el proyecto Java. No se ponen nombres como se llaman en la base de datos, solamente como se llaman las clases y los atributos dentro del proyecto Java. Entonces vamos a hacer uso de HQL. Entonces, para yo poder hacer una consulta personalizada y decirle devuélvame todas las enfermedades que tiene ese estudiante, yo puedo hacer esto. Entonces yo solamente escribo from, yo me evito hacer el select asterisco from, solamente hago es from, solamente le digo from enfermedad de estudiante, que es como se llama la clase en mi código Java, no es como se llama la tabla en la base de datos. Cuando se usa HQL, se usa es los nombres como se llaman como tal en el backend, ¿sí? Entonces yo le digo from enfermedad de estudiante, que es como se llama esta clase, que hace referencia a la tabla de enfermedad de estudiante, pero con raya al piso en la base de datos, pero entonces la llamamos como se llama la clase, from enfermedad de estudiante, espacio, le voy a poner un alias, le voy a poner el alias EE, por ejemplo, y de ahí en adelante ya
comienzan a parecerse a lo normal de SQL. Entonces vamos a hacerle un where donde el EE.ID, bueno, ahí no es estudiante, como nos estamos accediendo es al objeto, a la clase. Entonces, si vamos a mirar los atributos que tiene la enfermedad de estudiante, vemos que tiene un ID, que es el ID propio de la tabla, el estudiante, el nombre y la observación. Esto es programación orientada a objetos. Si vemos el estudiante es de tipo estudiante. Entonces, si yo voy a hacer un where, voy a decirle, tráigame todos los estudiantes con esta ID. Yo tengo que decirle donde el ee.estudiante.id sea igual al ID estudiante. Porque es que esto es un objeto. Si accedemos a la clase estudiante, esto es un objeto. Entonces nosotros primero tenemos que acceder a este atributo que es un objeto y luego al atributo de ese objeto, que es el ID. Entonces de esa manera nosotros podemos hacer el where. Decirle ee.estudiante, que es el atributo que tenemos acá, punto ID, que es el atributo que tenemos ya en el estudiante, es igual al ID estudiante que tenemos acá. Pero este ID estudiante, como lo tenemos como parámetro acá, para que él sea reemplazado, le ponemos un dos puntos, para que él sepa de que este dos puntos ID estudiante hace referencia al parámetro que está pidiéndose acá en el método. Y para que funcione ese parámetro, toca usar la notación paran y entre paréntesis le enviamos el nombre como se va a llamar. Le vamos a llamar igual como se llama el parámetro. Puede llamarse diferente, pero está bien que se llame así igual para que tenga sentido. Entonces, de esta manera ya tenemos una consulta personalizada en el repositorio. Le dijimos, tráigame todo lo que hay en la tabla enfermedad de estudiante, le ponemos un alias EE, donde el ee.estudiante.id sea igual al ID del estudiante, que es el mismo que me envían acá en el parámetro. Entonces, eso ya lo tenemos en el repositorio, ya como tal, ya tenemos la consulta personalizada. Hace falta, ¿qué es lo que hace falta? Es tenerla en el servicio. Ya la tenemos en el repositorio. Entonces vamos a cerrar aquí esto. Ahorita hace falta es tenerla en el servicio. Y enfermedad estudiante service, necesitamos tenerla en el servicio para poder ser implementada. Vamos a quitarle este paran. Y ya cuando la ponemos en el servicio, ya él nos muestra acá un error porque interfaces que nosotros estemos implementando, él nos obliga a implementarla. Vamos a implementarla. Y entonces ya implementamos el nuevo método que acabamos de crear. ¿Sí? Y entonces ya ahorita lo único que hacemos es hacer uso del método que creamos en el repositorio. Como acá tenemos el repositorio, ¿sí? Que fue el que creamos la consulta personalizada. Entonces le decimos simplemente repo.listar enfermedad por estudiante. Le enviamos el ID del estudiante que ya lo tenemos acá como parámetro y ya esto nos devuelve la consulta porque es que esa consulta ya la hicimos acá. Entonces ya él se encarga, ya Hibernate se encarga de hacer esa consulta y devolvernos los datos por nosotros. Entonces ya solamente la tenemos en el servicio, en la implementación, la guardamos. Vamos a apagar un momento, vamos a apagar acá un momento el backend. Y ahorita, ya como tenemos la implementación, vamos a exponerla como servicio web. Ya las ponemos como servicio web y listo. Vamos a la API de enfermedad de estudiante y vamos a crear un método llamado exactamente igual como se llama acá el servicio. Entonces vamos a decirle public list enfermedad estudiante, listar enfermedad por estudiante. Eso va a pedir un Eso va a pedir un ID estudiante. Entonces ya creamos el método aquí para tenerlo como servicio web. Ahorita lo vamos a decir cómo se va a llamar en la URL. Entonces, eso va a ser un get porque vamos a tener datos. Entonces se va a llamar en la URL, se va a llamar también igual, listar enfermedades por estudiante. Y como parámetro va a pedir el ID del estudiante que tiene aquí. Y acá le ponemos la anotación path variable para que él sepa de que este parámetro va a poder ser llamado acá en esta URL ID estudiante. Y simplemente le hacemos el return del servicio que ya tenemos hecho allá en la implementación. Listar enfermedades por ID estudiante. Listo. Y ya con esto
tenemos expuesto el servicio web de listar enfermedades por estudiante. Entonces, tenemos forget, listar enfermedades por estudiante, pedimos el ID del estudiante, que es este mismo de acá, y lo enviamos. Simplemente hacemos el return de la implementación. Y con esto ya tendríamos listo nuestra consulta personalizada en el backend.